Aleluya. Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu vida. Y vamos de inmediato a pasar la palabra. Vamos a buscar en Efesios capítulo 6 y versículo 17. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dijimos que vamos a tratar de no extendernos mucho, pero siempre es bueno tocar algunos puntos de importancia, porque constantemente nosotros podemos estar viendo y miramos los gobiernos terrenales que están desarrollando armamentos de guerra, que están desarrollando cómo prepararse para enfrentarse a otras naciones. Las potencias del mundo cada vez más tratan de perfeccionar cada vez más las armas, y constantemente estamos viendo sobre esto. Países muestran su poderío contra otros. Gobiernos usan sus armas contra su propio pueblo para mantenerse en el poder. Y constantemente estamos viendo esto. Escuchamos de guerra y de rumores de guerras en el mundo. Pero cuando recibimos a Cristo, cuando Cristo toca nuestro corazón, entonces entramos en el reino de los cielos. Somos aceptados en el ejército de Cristo, y muchas veces cuando esto sucede no entendemos cuando empezamos a pasar por luchas y por guerras espirituales. En el gobierno de Dios entonces entramos y también tenemos que estar preparados con armas espirituales. Dios ha dejado armas espirituales para que cuando nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero, podamos entender cuando vienen las luchas cómo poder desarrollarnos dentro de esa área. Aquí en la epístola a los Efesios que acabamos de leer ahora, el apóstol Pablo enseña sobre la armadura de Dios para el cristiano, para que el cristiano la use. Comienza ahí hablando una serie de armaduras que el cristiano tiene que ponerse para poder entrar en guerra espiritual, que no la vamos a tocar todas, o no la vamos a estar tocando todas esas armaduras, sino vamos a guiarnos en el tema que queremos desarrollar. Todos, al tener el privilegio de aceptar a Jesucristo, de venir a los pies de Cristo, queremos tener vidas espirituales saludables. Queremos tener vidas que vayan creciendo en el Espíritu. Queremos servirle al Señor porque hemos sido tocados, impactados por el poder del Espíritu Santo. Todos queremos crecer espiritualmente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que muchos no lo hacen. ¿Qué pasa? Que muchos no pueden crecer espiritualmente una vez han aceptado a Jesucristo, porque sienten en su corazón que Dios los ha llamado. Usted no está aquí hoy por una casualidad. Es probable que alguien te haya invitado, pero no hay casualidades para Dios. Dios tiene un propósito con su vida. Y sería bueno que usted también pudiera entender esto, que cuando nosotros abrimos el corazón para el Señor Jesucristo, queremos servirle con honestidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Ahora debemos de meternos en esa dirección de servir al Señor. Tenemos que tener nuestras vidas en las manos de Dios. Debemos de obrar en los principios de Dios. Si nosotros no obramos en los principios de Dios, nuestras vidas espirituales no crecerán. Trataremos de seguir hacia adelante, pero no podremos. Él nos ha dejado armas espirituales para vencer. Nos ha dejado armas en el Espíritu. No podemos pensar que vamos a tener vidas espirituales exitosas si nosotros no estamos bajo la dirección de Dios. No hay otra manera de tener éxito en la vida espiritual que someterse a Dios, para que Dios empiece a obrar en tu vida. Y muchas veces piensas que puedes tener éxito sin someterte a Dios, pero después las cosas se tornan todas al revés. Existe un gran número de cristianos que nunca serán productivos en la obra de Dios, que nunca crecerán en la obra del Señor. Y debemos de entender la dependencia que tenemos de recibir la palabra.
Dependemos de esa palabra del Señor para ser fortalecidos. Dependemos de Él. Si queremos crecer en la obra, tenemos que buscar el rostro de Dios y ser instruidos por Él. La Biblia habla en términos claros y contundentes que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La primera vez que yo escuché que la palabra de Dios era viva, impactó mi corazón, tocó mi vida. Nunca pensaba que una palabra pudiera ser viva, pero la primera vez que la escuché, ya esa palabra había impactado mi vida. Ya había tocado mi corazón y me estaba transformando. Ya Dios estaba obrando profundamente en mí. Si usted nota en este verso bíblico, se comienza y dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo cubría la cabeza del soldado. Estamos hablando que el yelmo de la salvación ahora cubre nuestra mente. Cuando nuestra mente está cubierta con el yelmo de la salvación, nos sentimos libres del pecado. Nos sentimos libres que el Señor ha venido a nuestras vidas y nos ha libertado de las ataduras donde Satanás nos tenía. Hemos sido libertados del pecado de las tinieblas. Dios nos ha sacado de la oscuridad de la cárcel. Así que nos ha traído a su luz admirable. Y sentimos entonces que somos libres en Cristo. Esto trae como resultado, cuando estamos con el yelmo de la salvación, que tenemos el conocimiento y tenemos la certeza, la esperanza de la salvación. Estamos totalmente convencidos de que Dios nos ha llamado. Estamos convencidos de que estamos caminando en el orden de Dios, porque tenemos el yelmo de la salvación. En esto, entonces, cuando hablamos de esto, estamos preparados para poder usar la espada del Espíritu. Si no tenemos el yelmo de la salvación, si no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, si nuestros corazones no se lo hemos entregado al Señor, la espada del Espíritu no la podremos usar. Para poder usar esa espada del Espíritu tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas, haber abierto el corazón para Él. La palabra de Dios debe usarse sabiendo que nosotros le pertenecemos a Dios y que somos de Él, que Él nos ha llamado para servirle. Cuando la palabra de Dios es usada, es cuando estamos convencidos de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros. Que la sangre que derramó allí en la cruz del Calvario nos ha limpiado de pecado. Que estamos obedeciendo lo que Él dice en su palabra. Si estamos atados o estamos en prisiones de oscuridad, trataremos de usar la palabra de Dios, pero nada pasará. Nada sucederá. Si estamos en desobediencia, pues la palabra del Señor no será efectiva en nuestros labios. Pero cuando sabemos que Dios nos ha libertado, cuando sabemos que Dios nos ha salvado, la usamos para conquistar, la usamos para apropiarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene bendiciones para su pueblo. Hay promesas en la palabra, y esas promesas que están en la Biblia no son para las personas que no tienen a Cristo, son para los cristianos. Y esas promesas, cuando nosotros estamos en el orden de Dios, podemos activarla, podemos hablar la palabra del Señor. Y el Señor bendecirá nuestras vidas. Somos llamados para conquistar. Somos llamados para obtener bendición, porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero muchos a veces se quedan ahí solamente diciendo que somos cristianos y se quedan ahí. No, iglesia de Cristo. Hay un llamado que Dios te está haciendo en este día para que el próximo año no sea igual que el que pasaste. Para que el próximo año sea el mejor año de tu vida. Que el año que viene usted pueda llegar a este lugar en el 2019, si Cristo no ha venido por su iglesia, y decir: de verdad que Dios me ha bendecido este año. Hay hermanos que el año pasado estuvieron en este lugar y declaramos bendiciones sobre ellos, y han sido bendecidos poderosamente en este año que ha transcurrido. Pero creemos que el próximo año será mejor todavía. Aleluya. Se llama la espada del Espíritu porque es el Espíritu Santo quien nos provee de ella. Porque la palabra de Dios nadie la puede limitar. En los tiempos de Cristo nadie la pudo limitar. Y en estos tiempos nadie la podrá limitar.
Muchas veces se han levantado gobiernos en contra del cristianismo. Se han levantado gobernadores para destruir la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo ha seguido hacia adelante, porque no hay quien pueda parar la obra de Dios. El reino de los cielos es eterno. El reino de Dios es para siempre. En los tiempos de Cristo los gobiernos parecía que tenían mucho poder, pero esos gobiernos quedaron atrás. Sin embargo, el reino de los cielos cada vez es más fuerte, cada vez es más poderoso el reino de Dios. Aleluya. Hay un largo alcance en la palabra de Dios. La palabra de Dios alcanza, llega a sitios que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Siempre lo ha sido así, siempre. Hasta en el tiempo que se estaba hablando de la espada del Espíritu, la palabra de Dios corría, llegaba a otros sitios. Mire, quiero leerles rápido. Dice en Mateo capítulo 8 y versículo 5. Dice, entrando Jesús, se lo leo rapidito. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Le estaba diciendo, solamente cuando digas la palabra aquí, esa palabra va a llegar allá. Y mi criado será sano. Al punto que Jesucristo, cuando escuchó a este hombre hablar así, se maravilló. Tuvo su corazón, estaba lleno de gozo ver a este hombre con esa fe. Así que como él creyó, así que ese criado fue sanado. Capítulo 4 del Evangelio de Juan y versículo 46. Dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios no creerás. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y si usted sigue leyendo ahí se da cuenta que cuando él llegó el hijo estaba sano. Y cuando él preguntó a qué hora había sido sanado, le dijeron la misma hora que Jesucristo había dicho, ve, tu hijo vive. Porque el poder de Dios nadie lo puede limitar. El poder de Dios nadie lo puede parar. Oído, iglesia, la palabra de Dios es la única arma que asegura victoria. La palabra de Dios es el arma. Cuando el Señor está diciendo la armadura espiritual, la palabra de Dios es ofensiva. Es la única arma que garantiza tener esa victoria. Si usted no conoce cómo manejar una espada, entonces usted puede hacerse daño a usted mismo y puede hacerle daño a los que lo rodean también. Si usted no sabe cómo manejar una espada, usted va a agarrar una espada en la mano y va a tratar de usarla y usted mismo se puede cortar. O usted puede cortar a alguien. Por eso hay personas que hieren con la palabra, siendo cristianos, hieren con la palabra, hieren a otros hermanos, porque necesitan aprender cómo manejar la espada del Espíritu. ¿Cómo se maneja la espada del Espíritu? Tiene que saber usarla para que sea efectiva. Tiene que saber cómo se usa esa espada del Espíritu. Cuando la palabra es usada correctamente, hay resultados favorables para nuestra vida espiritual. Es maravilloso cuando hablamos del misil de la palabra, cuando hablamos que la palabra fluye, que la palabra no hay quien la pare, que la palabra lo hablamos aquí y obra allá. Y es probable que en este día usted tenga personas allá en su país que están pasando necesidad. Usted tenga personas allá en el hospital que están ingresados. O usted tenga a alguien que no está en este lugar, que está sumergido en el vicio, que está sumergido en la droga o que está sumergido en el alcohol. Usted envíe esa palabra hoy, porque mientras usted está aquí, el Espíritu Santo está obrando allá.
Mientras usted está en este lugar, Dios está obrando. Y usted puede enviar esa palabra llegará y libertará. Enviará a alguien para que le mencione que hay poder en Jesucristo. Yo no sé cómo usted se convirtió al Señor, pero de alguna manera Dios tocó su vida. Y cuando Dios toca nuestra vida, que somos impactados, probablemente la persona que ha estado orando por nosotros ni siquiera esté al lado nuestro. Pero el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo bendice a cada uno. Aleluya. Mire, dice en Hebreos capítulo 4. Quiero que usted venga a Hebreos capítulo 4 conmigo rapidito. Hebreos capítulo 4 y verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es rápida, siempre está activa y transmite rápidamente un mensaje al corazón del hombre o al corazón de la mujer. Estamos ahora hablando de la palabra de Dios cuando sale, cuando ministra. La palabra de Dios es poderosa y comienza a obrar en el corazón del creyente, en el corazón de la persona. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, atraviesa el alma, dice la palabra, dice la Biblia, el espíritu. Es esa palabra la que toma la naturaleza espiritual del hombre y la separa de la terrenal. Es esa palabra que penetra dentro del hombre y comienza a separarte lo que a él no le gusta, y comienza entonces a separar lo terrenal de lo espiritual. Ahora, cuando esa palabra penetra, cuando esa palabra llega, empiezas a sentir que tu vida ahora tienes que arreglarla con Dios. Cuando usted recibe esa palabra llegando a lo profundo de tu corazón, empieza el Señor a obrar. Aleluya. Lo que hace esa palabra de Dios es que agarra a un alma orgullosa y la separa y comienza a hacer una operación en esa alma. Comienza a hacer una operación y a quitar ese orgullo que hay en el alma. Podemos describirlo como el bisturí del espíritu, que penetra hasta lo más profundo del hombre, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, ese bisturí espiritual. El propósito es separar lo falso de lo verdadero. El propósito es que esa palabra llegue hasta lo profundo. Es como extirpar un tumor que estaba afectando la vida espiritual de alguien. Es como extirpar un tumor que está ahí haciendo daño dentro del alma y no deja que haya comunión con Dios. Y esa palabra llega y comienza a cortar, comienza a quitar ese tumor que está haciendo daño para tener comunión con Dios. Porque cuando hay un tumor que está en el alma, no permite que haya comunión con Dios. Y ese tumor tiene que ser extirpado por el poder de la palabra que penetra y lo hace. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos nuestros, Dios los conoce. Y también las intenciones nuestras. Dios lo conoce todo. Es más, Dios lo sabe antes que llegue a tu pensamiento. Necesitamos ser impactados con el poder de Dios. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Hay luchas espirituales, hay guerras que no sabemos cómo pelearlas si no nos metemos en la dirección del Señor. Y es la palabra del Señor el arma que Dios nos ha dado en este día para nosotros pararnos en la brecha. Le leo aquí que dice en 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El hombre es bombardeado constantemente por pensamientos y dardos del enemigo de las almas.
Y el pensamiento comienza a desarrollarse y empiezan a surgir fortalezas en el pensamiento. Y esas fortalezas hacen que muchas veces usted no haga lo que tiene que hacer para Dios. Esas fortalezas que se levantan en el pensamiento muchas veces agarran a la persona y la persona hace todo lo contrario a lo que dice la palabra. Y comienza a pensar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? ¿Por qué no hago lo que yo quisiera hacer? Quisiera agradar a Dios, pero no lo puedo hacer. Porque hay fortalezas que se han levantado en ese pensamiento y tienen que ser derribadas esas fortalezas. Ahí lo que acabamos de leer dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces Dios nos ha dado palabra para que con esa palabra nosotros lleguemos hasta esa fortaleza que hay en nuestro pensamiento y comenzar a derribarlo. A Moisés, allí en Números 28, Dios le envía que le hablara a la peña para que la peña diera agua. Y Moisés desobedeció y le dio a la peña. Y a Dios no le agradó que le diera la peña. Cuando Dios le estaba dando la instrucción, en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículos 66 al 68, Jesucristo había estado hablando que Él era el pan de vida. Y había palabra fuerte y muchos comenzaron a retroceder. Y Jesús entonces le dice a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? De manera que cuando estamos en el orden del Señor y buscamos de Dios, pues es necesario poder entender que hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra del Señor. Cuando Jesucristo estuvo sin comer 40 días y 40 noches que estuvo en el desierto, Satanás se le presentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesucristo allí en Mateo capítulo 4 y verso 4 fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabiendo lo que estaba pasando. Pero muchas personas cuando te ven buscar de Dios o cuando saben que le estás sirviendo al Señor o cuando quieres agradar a Dios, comienzan a soltar palabras negativas contra usted. Porque te quieren marcar. Palabras negativas, vamos a ver qué tiempo dura, ahora tienes una Biblia abajo del brazo, ahora te estás haciendo el que eres un cura, ahora te estás haciendo tal y tal cosa. Y comienzan a soltar palabras negativas contra usted. Hay que contrarrestar esas palabras bíblicamente. Esas palabras pueden ser canceladas por usted. Esas palabras pueden ser canceladas por aquellos que quieren agradar al Señor. Le pongo un ejemplo claro. Y quiero rápidamente ir a Primera de Samuel para que usted vea un ejemplo en esto. En Primera de Samuel, capítulo 17 de Primera de Samuel, si lo busca conmigo rápido, capítulo 17 y verso 43. Aleluya. Ahí en el verso 43, aquí estaba una historia que usted la conoce y la ha escuchado hablar. Aunque nunca haya venido a la iglesia, usted ha escuchado hablar de esta historia. La historia de Goliat y David. Usted ha escuchado eso. Y en esta historia de Goliat y David, vemos ahí en el verso 43, y dice, y dijo el filisteo, refiriéndose a Goliat, a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, maldijo a David por sus dioses. Y maldijo a David por sus dioses. Quiero que usted vaya recibiendo ahora, porque aquí Dios tiene revelación para usted. Entonces, el filisteo lo que hizo fue que declaró maldición sobre David. Y el verso 44 dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Así que los dos hablaron con la misma seguridad. Goliat habló con la seguridad de que David sería destruido.
Porque cuando estás sintiendo un ataque espiritual, cuando alguien te quiere maldecir o está maldiciendo tu vida, va a hablar con una seguridad tremenda. Y maldecir es la acción de hablar mal de usted. Así va a hablar con una seguridad tremenda de que usted no va a continuar, de que usted no va a seguir, de que las cosas no le van a ir bien. David habló también con una seguridad tremenda. Los dos estaban hablando con una seguridad de: yo te venceré, yo te entregaré a las aves, yo te mataré. Los dos estaban hablando sobre esto. Lo que sucede es que David estaba hablando sobre una base más firme que Goliat. David estaba diciendo: yo te estoy hablando no sobre la base de una jabalina, no sobre la base de una espada, sino te estoy hablando sobre la espada del Espíritu. Te estoy hablando del poder de Dios. Te estoy hablando que Dios está conmigo. La manera de cancelar las palabras de maldición es contrarrestarla con la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es palabra viva de Dios. Es la palabra de Dios que ministra. Es la palabra de Dios que llega, que transforma. Aleluya. Oh, gloria sea su nombre. Tú vienes a mí con lanza y jabalina. Venía Goliat lleno de una armadura para destruir a David. Un joven enfrentándose contra un gigante. Los dos habían lanzado palabras uno contra otro. Es el momento cuando usted está en el orden de Dios. Cuando usted ha sido llamado por Dios. Es ese momento donde usted tiene que pararse en la brecha y que no importa lo que el diablo está diciendo, que el Señor lo reprenda. Probablemente estés sintiendo que ya tu vida no tiene sentido. Estés sintiendo que te quedaste sin trabajo. Estés sintiendo que te van a sacar de la casa donde estás. O estés sintiendo que el médico ha dicho que tienes que quedarte con esa condición para siempre. Cancela esa palabra con la espada del Espíritu. Comience a creerle al Señor en esta hora. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por la llaga de Cristo soy curado. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en su palabra. Cancelo toda palabra de maldición que se ha lanzado contra mi vida. La cancelamos. La contrarrestamos con la palabra viva del Señor. Créele a Dios en esta hora, porque hay poder en su palabra. Comienza a creerle al Señor que hay autoridad del cielo sobre usted. Aleluya. El profeta Ezequiel recibe la revelación y Dios le dice que profetizara. Dios le dice: vivirán estos huesos, y él le dice: tú lo sabes. Pero Dios le ordena: profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Y Ezequiel comenzó a profetizar al Espíritu. Y comenzó a hablarle al Espíritu: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. Y comenzó a entrar el Espíritu en aquellos huesos. Y comenzaron a levantarse. Porque cuando profetizamos, cuando hablamos la palabra del Señor, se hace viva. Hay momentos que estamos pasando por guerras, pero hoy es hablar de Cristo, y esa palabra que escuchaste hablar impacta tu corazón. Y sientes algo en tu interior, la palabra comienza a tomar vida. Y empiezas a sentir que Dios puede hacer algo en ti. Y que Dios va a hacer algo en ti. Así le pasó a la mujer del flujo de sangre. Alguien le dijo que Jesucristo estaba en aquel lugar. Alguien le dijo que Jesucristo podía sanarla. Y esta mujer no le interesó. Entró por la multitud y tocó el manto del maestro. Cuando te acercas al Señor, cuando esa palabra llega viva a tu corazón, comienza a ser un rema. Comienza a ser una palabra que te transforma. Una palabra que te saca de los vicios. Una palabra que te saca de la oscuridad. Una palabra que te saca de todo lo que el diablo te ha tirado para arriba, y comienzas a ser libre por el poder de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra de Dios llega al corazón nuestro y nos levanta. Qué bueno sería que en este día usted pudiera decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la Biblia.
la espada del Espíritu. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen la espada del Espíritu? Levante su espada del Espíritu. Levante la espada del Espíritu. Levántela, levántela, levántela. Levántela. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En este día usted tiene que decir: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hay poder en su palabra. Hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Así que hay poder en esa palabra. En este día, así como Ezequiel, nosotros también lanzamos profecía sobre el pueblo. Profetizamos sobre usted en este día. Profetizamos que hay bendición de Dios sobre usted. Profetizamos sobre las visitas, sobre los miembros, sobre los líderes. Profetizamos sanidad sobre los cuerpos. Profetizamos que donde hay sequía habrá lluvia en abundancia. Profetizamos que donde hay terrenos áridos se convertirán en terrenos fértiles. Profetizamos a las vidas en este día. Profetizamos que aquello que el diablo había destruido, Dios lo restaurará. Profetizamos en este día que el poder de Dios obrará de una manera impactante sobre las vidas. Profetizamos en este día que Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Aleluya. Hay poder de Dios. Hay poder de Dios obrando. Hay poder de Dios sobre cada uno de aquellos que le creen. Aleluya. ¿Sabe, iglesia? Cuando nosotros empezamos ahí y hablamos en Efesios capítulo 6 y versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación. Dijimos que tenemos que tener la seguridad de salvación. Tenemos que tener esa seguridad de que somos salvos. Y probablemente usted diga: ¿y cómo puedo hacer esto? Hay una palabra en Romanos capítulo 10 y versículo 8 que dice así. Romanos capítulo 10 y versículo 8. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la Biblia nos está enseñando que la manera de tener ese yelmo de la salvación, donde comenzamos, de tener nuestra mente llena de la salvación de Dios, la seguridad de que Dios está con nosotros, es cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Es que lo recibimos en nuestro corazón. Y una vez lo recibimos, pues entonces tenemos el yelmo de la salvación. Y una vez tenemos el yelmo de la salvación, podemos usar la espada del Espíritu. Podemos usar la palabra de Dios. Pero primero es necesario tener ese yelmo de la salvación. Por eso ese verso que leímos allí en Efesios capítulo 6 y verso 17 comienza diciendo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Yo no sé cuánto tiempo a usted le han estado hablando de Dios, o cuánto tiempo a usted ha querido buscar de Dios, o cuánto tiempo buscó de Dios y después se apartó. Pero es necesario abrir el corazón y confesar a Jesucristo como Salvador. Permitir que el Espíritu Santo entre a tu vida para poder usar después la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vas a recibir poder del cielo. Vas a recibir poder de lo alto. Así como los apóstoles lo recibieron en el momento cuando fueron llenos del poder de Dios.
Y se levantaron y hablaron la palabra y estaban llenos de la unción de Dios. Usted también puede estarlo. Usted también, Dios te llama para que puedas sentir su poder en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo te has estado preguntando, ¿por qué me suceden tantas cosas? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo haré para servir al Señor? Pues simplemente, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Aleluya. Quiero que la iglesia se ponga de pie un momento y que el grupo de alabanza suba, porque antes de terminar quiero declarar promesas sobre ustedes. Quiero hablar promesas de Dios sobre sus vidas y quiero hablar la palabra del Señor que está en Deuteronomio capítulo 28, y quiero tomar algunas promesas que están aquí para activarlas en sus vidas en este próximo año, sea un año lleno de la bendición de Dios. Yo quiero que cuando terminemos de hablar una promesa, usted diga amén, que se escuche allá en el cielo, en lo alto. Aleluya, bendito sea Cristo. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito estás en tu entrada y tu bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Aleluya. Hemos soltado palabra de bendición sobre usted. Hemos soltado esa palabra viva para que usted la agarre y usted diga, esas bendiciones me alcanzarán. Esas bendiciones son para mí. Dios ha prometido bendecir mi vida. Dios ha prometido que yo esté delante y no detrás. Dios ha prometido que va a bendecir mi entrada y mi salida, que va a enviar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Dios ha prometido que está bendiciendo todo donde ponga mis pies. Aleluya. Oh, gloria sea Cristo. Adore a Dios en este día y gócese. Aleluya. El muro se cayó, con las 7 vueltas el muro se cayó. El pueblo decía, aleluya, gloria a Dios. El pueblo decía, aleluya, gloria a Dios. El pueblo danzaba sobre la ciudad. El pueblo danzaba sobre la ciudad. Con un brinquito, aleluya, con un brinquito, el muro se cayó. Aleluya. Suéltate para el Señor y alaba a Dios. Con un brinquito el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Con alabanza, aleluya. con alabanza, Alaba, alaba, alaba a Dios. con alabanza, con alabanza, el muro se cayó. Con las 7 vueltas el muro se cayó. Con las 7 vueltas el muro se cayó. El pueblo decía, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El pueblo decía, aleluya, ¡Aleluya! El pueblo danzaba sobre la ciudad. El
pueblo danzaba sobre la ciudad con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó con Aleluya. un brinquito. Gloria sea su nombre. Con un brinquito, el muro se cayó. Gloria sea el Rey. Con un brinquito, Alabe, alabe. con un brinquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Con alabanza, con alabanza, con alabanza, el muro se cayó. Aleluya. Con alabanza, con alabanza, con alabanza, el muro se cayó. Aleluya. Con alabanza, con alabanza, con alabanza, el muro se cayó. Con alabanza, con alabanza, con alabanza, el muro Aleluya. se cayó. Y dando vueltas, Aleluya. Da una vueltecita para el Señor. el muro se cayó. Aleluya. Y dando vueltas, Aleluya. dando vueltas, y Alaba, dando alaba, alaba a Dios. el muro Glorifica a se Dios. cayó. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se Bendito cayó. sea Cristo. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web cristoeternodios.com y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.